Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través de las Escrituras, donde cada historia nos revela el carácter fiel y justo de nuestro Dios. Si este contenido edifica tu vida, te invito a darle like al vídeo, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este relato con otros, para que también sean bendecidos. Ahora, entremos juntos a esta poderosa narración del capítulo 5 del libro de Nehemías. El clamor de un pueblo y la justicia de un líder. El murmullo comenzó como un susurro que recorría los callejones polvorientos de Jerusalén, pero pronto se convirtió en un clamor fuerte que sacudió la concentración de los obreros que levantaban el muro. Hombres exhaustos, mujeres cansadas y familias enteras cargadas de preocupación se reunieron. No para trabajar, sino para levantar su voz en un grito desesperado. Nehemías, atento y siempre dispuesto a escuchar, percibió la gravedad del momento incluso antes de oír las palabras. Aquello no era una simple queja. Era un dolor contenido que finalmente había estallado. Un grupo de hombres se adelantó, con los rostros marcados por el hambre. Ellos hablaron primero. Explicaron que, debido a la construcción del muro, habían tenido que dedicar la mayor parte de su tiempo a las labores de defensa y reconstrucción. Esto les había impedido trabajar sus campos, y ahora sus familias padecían hambre. Decían, ya no podemos sostener a nuestros hijos, la necesidad nos está golpeando con fuerza. A su lado, otro grupo se adelantó, mostrando pergaminos y documentos como pruebas de un sufrimiento aún más profundo. Contaron que habían tenido que hipotecar sus viñedos, sus campos y hasta sus casas para conseguir grano en tiempos de crisis. Los intereses eran altos, la deuda asfixiante y la desesperación evidente en sus miradas. Pero el golpe más duro vino cuando un tercer grupo dio un paso al frente, temblando de impotencia. Ellos no solo habían perdido sus propiedades. Habían llegado al punto de entregar a sus hijos como siervos para poder pagar sus deudas. Y aún así, a pesar de ese sacrificio, la deuda no disminuía. Sus palabras llenaron el ambiente con una mezcla de tristeza y humillación. Nuestros hijos están en manos ajenas, y nosotros no podemos hacer nada para rescatarlos. Somos del mismo pueblo, de la misma sangre, pero nos estamos destruyendo entre hermanos. Aquellas palabras penetraron profundamente en el corazón de Nehemías. Él, que había visto oposición externa, ahora enfrentaba una amenaza aún más peligrosa, la injusticia entre su propio pueblo. En su interior ardió una indignación justa, pero antes de hablar, se detuvo a pensar. Su carácter reflexivo le impedía actuar impulsivamente. Necesitaba sabiduría para enfrentar un mal que venía de dentro, un mal que podía desmoronar al pueblo más rápido que los enemigos de afuera. Mientras observaba a las familias afligidas, Nehemías respiró profundamente, y con el corazón en tensión, tomó una decisión. Era momento de confrontar un problema que ya no podía ignorarse. Y así, mientras el clamor del pueblo aún resonaba en sus oídos, él se dispuso a actuar con firmeza. Nehemías, con el peso del clamor del pueblo sobre sus hombros, reunió a los nobles y gobernantes, aquellos que tenían en sus manos el poder económico y que, según las acusaciones, estaban oprimiendo a sus propios hermanos. El ambiente en la reunión era tenso. Los nobles, vestidos con túnicas finas y rostros seguros, no esperaban ser llamados a rendir cuentas. Pero Nehemías no estaba dispuesto a tolerar más injusticia. Se levantó ante ellos con mirada firme y voz que resonó como un sonido de trompeta en un salón silencioso. Les dijo que lo que estaban haciendo era inaceptable ante Dios, un pecado que atentaba contra la unidad del pueblo en un momento crucial. Les recordó que muchos de sus compatriotas habían sido liberados de la esclavitud en tierras extranjeras, y que ahora ellos mismos los estaban vendiendo de nuevo, como si fueran mercancía sin valor. Sus palabras los dejaron sin respuesta. Nadie se atrevió a replicar. Nehemías continuó con una fuerza que solo la indignación justa puede otorgar. Les preguntó cómo esperaban que Dios los bendijera si actuaban con tal crueldad hacia sus propios hermanos. Les exigió que dejaran de cobrar intereses, que devolvieran los campos, viñedos, olivares y casas que habían tomado como garantía, y que restituyeran de inmediato las ganancias y el grano obtenidos injustamente.
El silencio de los nobles, que antes se mostraban imponentes, ahora era la evidencia de su culpabilidad. Finalmente, con la vergüenza reflejada en sus rostros, respondieron que harían todo lo que Nehemías les estaba pidiendo. Pero Nehemías sabía que las palabras podían ser fáciles y que las promesas podían romperse. Por eso, llamó a los sacerdotes, los testigos espirituales del pacto, para que formalizaran la promesa delante de Dios. Los nobles, sin opción, hicieron un juramento solemne de que devolverían todo y cesarían su abuso sobre el pueblo. Nehemías, para sellar la seriedad del compromiso, realizó un gesto simbólico muy fuerte, se sacudió la ropa, como quien se despoja de algo impuro, y declaró que así Dios sacudiría a todo aquel que no cumpliera su palabra, dejándolo vacío y sin nada. El pueblo, al escuchar este acto profético, respondió con un fuerte amén, mientras alababan a Dios porque por fin se hacía justicia. A medida que estas decisiones se confirmaban, un aire de esperanza comenzó a recorrer las calles de Jerusalén. Por primera vez en mucho tiempo, aquellos que lloraban en silencio pudieron levantar la cabeza. Sabían que la restitución estaba en camino y que Nehemías no era un líder que solo hablaba, él era uno que actuaba. Sin embargo, la historia no termina aquí. Todavía quedaba un aspecto fundamental por revelar, el testimonio personal del propio Nehemías, que no solo corrigió la injusticia, sino que vivió como ejemplo de integridad. Mientras el pueblo recuperaba lo que había perdido y la justicia comenzaba a restablecerse, Nehemías reveló algo más profundo que sus palabras o decisiones, su propio ejemplo. En un momento donde muchos gobernadores anteriores se habían aprovechado del cargo, Nehemías recordó cómo, desde su llegada a Jerusalén, había decidido no comportarse como ellos. Él mismo explicó que, aunque tenía derecho a recibir alimento y tributo por ser gobernador, nunca lo exigió. Los antiguos gobernadores habían impuesto cargas pesadas sobre el pueblo. No solo tomaban el sustento diario, sino que también permitían que sus asistentes abusaran de los habitantes, exigiendo favores y pagos que empobrecían aún más a los que ya sufrían. Nehemías, sin embargo, había decidido renunciar voluntariamente a esos privilegios. Su motivo era claro, temía a Dios y no quería ser tropiezo para su pueblo. Durante los 12 años de su mandato, él y sus colaboradores no tomaron ni el pan del gobernador. Lo poco que tenían lo compartían. Su mesa siempre estuvo abierta para muchos. Cada día servían una cantidad impresionante de alimento para quienes trabajaban arduamente en la reconstrucción, bueyes, ovejas, aves, vino, pan. Nehemías cubría estos gastos con sus propios recursos, sin pedir retribución. Jamás utilizó su posición para beneficio personal. Su generosidad y rectitud se convirtieron en un faro para un pueblo que necesitaba recordar cómo debía comportarse un líder temeroso de Dios. Al final de este capítulo, Nehemías elevó una oración sencilla pero cargada de sinceridad. Le pidió a Dios que recordara para bien todo lo que él había hecho por su pueblo. No buscaba reconocimiento humano ni aplausos. Solo deseaba que Dios, que ve lo oculto, tomara en cuenta su sacrificio y su fidelidad. Así concluye este capítulo, con un pueblo restaurado, líderes corregidos y un siervo ejemplar que gobierna no con mano dura, sino con integridad, temor de Dios y servicio genuino. Nehemías sabía que la justicia no solo se proclama, se practica. Y por eso su liderazgo sigue siendo una enseñanza viva. El capítulo 5 de Nehemías nos recuerda que la verdadera obra de Dios no solo consiste en construir muros o templos, sino también en construir justicia, equidad y amor entre hermanos. Cuando el pueblo de Dios se divide a causa de la explotación y el egoísmo, la obra se detiene y el enemigo encuentra ventaja. Sin embargo, cuando hay líderes valientes que enfrentan el pecado con firmeza y viven con integridad, Dios restaura y fortalece a su pueblo. Nehemías nos enseña que un líder temeroso de Dios no solo habla de rectitud, sino que la practica. Deja atrás privilegios, cuida al necesitado y confronta el mal sin temor. Su ejemplo nos anima a examinar nuestro corazón, nuestras acciones y nuestra manera de tratar a los demás. Recordándonos que la justicia es parte esencial del testimonio cristiano. Gracias por acompañarme en esta poderosa narración del capítulo 5 del libro de Nehemías. Si este relato ha bendecido tu vida, te invito a darle like al vídeo, dejar tu comentario
suscribirte a Narrativas de Fe y Esperanza, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido para que otros también puedan ser edificados. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la paz del Señor sea contigo siempre.